Este evento llega a usted gracias al apoyo de En días pasados, mi amigo Marcelo, director del Hub Regional Audiovisual con sede en Paraguay, me extendió una invitación para participar en el Foro Iberoamericano del Sector Audiovisual, por sus siglas FISA, a efectos de poder compartir con ustedes y con la digna audiencia que habrá de darse cita en este foro, algunas reflexiones sobre la producción audiovisual en el complejo asidero de la postpandemia. Lo anterior con la intención de vislumbrar las opciones que exigen la creatividad e innovación por parte de los CEOs académicos y el talento creativo del sector audiovisual, toda vez que la pandemia ha supuesto un vertiginoso cambio de paradigmas tanto en la coproducción como en la manufactura de contenidos audiovisuales que, estoy cierto, habrán de incidir cada vez más y con mayor definición en la divulgación del conocimiento científico. Antes de entrar en materia, permítaseme expresar mi más franca felicitación a los organizadores de este importante evento a efectos de que constituya este encuentro una punta de lanza en el auspicio y fortalecimiento de la cooperación y el entendimiento entre las instituciones que hoy se dan cita aquí, a efectos de afianzar el muchas veces olvidado derecho humano a la ciencia reconocido desde 1948 en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Permítaseme entonces dar inicio a esta charla. Amigas y amigos todos, como todos ustedes saben, hasta ahora el financiamiento público como privado de la ciencia se encuentra unívocamente vinculado a su investigación y desarrollo, un indicador que es conocido por sus acrónimos I+D. Es así como la OCDE, por ejemplo, mide la inversión pública y privada para la investigación y el desarrollo de la ciencia y la tecnología como porcentaje del Producto Interno Bruto del PIB entre sus países integrantes. No huelga decir que Corea del Sur, integrante de la OCDE, es la nación que más invierte en todo el mundo al registrar una inversión del 4.5% respecto de su Producto Interno Bruto. En ese tenor, por otro lado, Brasil, aunque no forma parte de la OCDE, es el país latinoamericano que más aporta en la investigación y desarrollo de la ciencia y la tecnología con 1.26%. Adicional a estos ejemplos, España y México, que sí forman parte de la OCDE, registran una inversión de 1.20 y 0.49% respectivamente. Sin embargo, no existe un solo indicador ni un solo país en el orbe que mida la inversión o el financiamiento público y o privado que se destina a la divulgación de la ciencia y la tecnología. Esto no es en absoluto descabellado, sino que resulta una tesis plenamente justificada si partimos de atender y de entender el siguiente cuestionamiento. ¿Por qué los países deciden invertir en la investigación y el desarrollo de la ciencia y la tecnología? Lo hacen e inciden porque, uno, en la calidad de vida de las personas hay una retroalimentación. Dos, porque salvan vidas. Y tres, porque representa un asunto de seguridad nacional. No obstante, la divulgación social de la ciencia a través del periodismo científico también incide exactamente en los tres fundamentos que dan lugar a la subvención para su desarrollo y creación, al apuntalar la calidad de vida de las personas, al salvar vidas y al representar un asunto de seguridad nacional, no por razones de índole bélico, sino por cuestiones netamente sanitarias en un contexto de pandemia, por citar tan solo un botón de muestra. Además, la divulgación de la ciencia evita miedos infundados y auspicia
a tomar decisiones acertadas, es decir, contrarresta los efectos perniciosos de la infodemia. Como quiera que sea, es un hecho que sin ciencia no hay futuro ni ciudadanía formada e informada. Recuérdese además que la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad y a gozar a través y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Y por supuesto, la divulgación de la ciencia implica la idea de ser partícipe de los beneficios del conocimiento científico. De forma que la divulgación científica incide también en la consolidación de un derecho humano de la mayor importancia. Por otro lado, si bien es cierto, la investigación, desarrollo e innovación de la ciencia se encuentra, para bien o para mal, únicamente limitada a países del primer mundo en virtud de los altísimos costos que requiere para tales efectos, estos también deben ser vistos como una alentadora ventana de oportunidad para los países en vías de desarrollo, como lo son los países latinoamericanos justamente. ¿Por qué? Porque podrían convertirse en referentes mundiales, ya no de la creación específicamente del conocimiento, sino también enfáticamente de la divulgación científica a través de la creación y preparación de periodistas científicos altamente calificados que divulguen los más importantes y recientes hallazgos del quehacer científico y tecnológico. Ahora queremos mostrarles en este video que resume lo que hace el noticiero científico y cultural iberoamericano, NCC. Encontramos en Iberoamérica una enorme riqueza multicultural, con lenguas comunes, tradiciones diversas y retos complejos. Somos una región específica del planeta que genera alianzas para toda una comunidad global. El esfuerzo de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI, para hacer proyectos conjuntos es un ejemplo de cooperación, unidad y cohesión. A 4 años de la iniciativa que dio vida al noticiero científico y cultural iberoamericano, NCC, podemos decir que estas alianzas han rendido frutos. Creado gracias a una agenda conjunta y presentada oficialmente en Medellín, Colombia, el 9 de agosto de 2017, el NCC se ha convertido en todo un ecosistema de productos culturales, noticieros en televisión y radio, series documentales, webinars y productos digitales en todas las redes sociales. Todo bajo el formato multiplataforma para que las audiencias puedan verlo o escucharlo cuando ellas quieran. Desde la ATEI, la televisión pública iberoamericana construye una agenda conjunta y propia. La impulsa en un mundo de enorme competitividad de contenidos de entretenimiento y lo hace de manera efectiva, con un noticiero atractivo, pertinente, que invita a verlo, que se hace en un esquema colaborativo e internacional y que además crece, se diversifica, genera más oportunidades y amplía constantemente su oferta de contenidos. En 4 años consecutivos, el NCC no se ha detenido. No ha perdido una sola emisión, ni reducido la oferta o su periodicidad. Por el contrario, sin importar los retos y en el marco de una pandemia, hemos crecido. El NCC se ha transmitido 215 semanas ininterrumpidas en 120 medios públicos de 19 países. A lo largo de 4 años, hemos transmitido 471 programas con más de 3,000 piezas informativas. Tiene una red de colaboración de 127 medios públicos y 9 agencias internacionales. Entre ellas, las agencias EFE, AFP, Deutsche Welle, Notimex, Xinhua, Euronews, las agencias informativas de la NASA y de las Naciones Unidas, la especializada en ciencia, SciDev, y la agencia SYNC de España. Además, contamos con un acuerdo de colaboración con Radio y Televisión Italiana, la RAI, y la Corporación de Radio y Televisión Española, RTVE. El NCC se coordina desde la Universidad de Guadalajara, a través de UDG-TV 44, y se graba en Canal 22 de la Ciudad de México, en el Instituto Morelense de Radio y Televisión, así como en la Universidad Autónoma de Baja California, en México.
Contamos con 4 emisiones televisivas semanales. 2 de ellas son de ciencia, tecnología y cultura. Una especializada en ciencias médicas y tecnologías de la salud. Y la 4ª emisión es un estreno del 2021, El Reporte Climático, para informar oportunamente de las consecuencias del calentamiento global con un enfoque de periodismo de soluciones. Somos televisión, pero también hacemos radio. Renovamos nuestra convicción por llevar una emisión semanal de nuestra versión radiofónica. Una emisión que comenzó en los estudios de Radio Universidad de Guadalajara. Ahora se transmite en 11 países y en las principales plataformas de podcast del mundo. Somos más que un noticiero. En 2021, presentamos nuestra 3ª serie documental llamada COVID-19, La Ciencia a Prueba. Una investigación periodística minuciosa que, en 6 capítulos, busca retratar un momento histórico que nos tocó vivir como humanidad. La carrera por encontrar una solución a la pandemia del coronavirus. En el área digital, tenemos una robusta página web de noticias nsc.com, donde se pueden encontrar los webinars mensuales y las opiniones de la comunidad científica de medio centenar de universidades que se han adherido a nuestro noticiero. Además, en redes sociales también incursionamos con nuevos contenidos a través de la plataforma de TikTok, mientras que los canales de WhatsApp y Telegram se han convertido en un referente de innovación que nutre de información a centenares de usuarios. Nuestras plataformas en redes sociales tienen miles de seguidores y nuestros videos pueden verse en Facebook, Twitter, YouTube, Dailymotion e Instagram. Síguenos en @NSC Iberoamérica. Desde el NSC vamos a seguir siendo una brújula hacia el futuro que debemos construir analizando el presente de Iberoamérica y el mundo de la mano de los grandes expertos y estudiosos de las preguntas de nuestro tiempo. La ruta hacia el lustro está planteada y es una de crecimiento en contenidos en calidad, en plataformas, amplificación, influencia, socios, pantallas, contenidos y audiencia. Es una ruta de preguntas y una mirada a las posibles respuestas a las que estamos seguros le quedan muchos años de vuelo. Un esfuerzo que no sería posible sin la ayuda de cientos de personas que trabajan en 170 medios de comunicación. Una colaboración constante que todos los días concentra información oportuna para llegar a un público potencial de 60 millones de personas. Hoy refrendamos nuestro compromiso por hacer de los medios públicos la red de divulgación científica más importante del planeta. Esto es el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NCC. El sector audiovisual en la época post-COVID en España ha salido en general mucho mejor parado de lo que podríamos imaginar. Hay que tener en cuenta que en junio del pasado 2020 fue considerado de interés nacional y prioritario el sector audiovisual. Por lo tanto, después de un confinamiento de cerca de 2 meses, pudo de nuevo arrancar los rodajes que se aplazaron, pero en su mayoría continuaron y han continuado y están ahora mismo, pero no se han cancelado. Los rodajes nacionales e internacionales han tenido un gran impacto económico en todas las principales ciudades españolas, desde donde se han realizado múltiples rodajes, tanto en cine como en series, especialmente en series, que actualmente viene a ser como el doble de cantidad de rodajes en series que en cine actualmente en el 2021. España está entre los 10 países del mundo por volumen de exportación de productos audiovisuales, en cine, en música y en series de televisión. Repetimos, entre los 10 países del mundo más importantes en ese volumen. Según datos del Ministerio de Cultura, el audiovisual representa el 28% del total de las industrias culturales, que en su conjunto suman el 3,2% del PIB nacional. El ICAR recoge el balance anual de la cinematografía en España en los ámbitos de la producción, distribución y exhibición y comercialización. Durante el año 2020 se han producido 184 largometrajes españoles,
de los que 38 fueron en coproducción con otros países. Durante el año se inició el rodaje de 154 largometrajes y se han estrenado en salas cinematográficas comerciales 159 películas. En cuanto a cortometrajes, se produjeron 419. Estamos hablando del año 2020. Con lo que respecta al año 2021, en lo que va de año, y hasta el 2 de agosto, según datos notificados por el ICA, se han iniciado 150 rodajes, largometrajes españoles. Tras el parón provocado, como decíamos antes, por la pandemia, desde mayo pasado del 2020, están permitidas en todo el territorio español las actividades de producción audiovisual al ser consideradas, como decíamos, actividad económica y profesional, tal como establece el artículo 29 de la Orden Español de Sanidad. Por otro lado, el Gobierno de España ha diseñado un plan de impulso al sector audiovisual, el España Hub Audiovisual de Europa, cuyo objetivo es impulsar la industria audiovisual española, incrementar la competitividad del sector y favorecer su desarrollo al ritmo que marca el crecimiento global. En 2020, a pesar de las dificultades provocadas por el COVID, se han desarrollado rodajes nacionales e internacionales en nuestro país y el ritmo de recuperación ha sido muy fuerte en los últimos meses. Realmente el mayor problema que estamos encontrando es los equipos técnicos, tener suficientes equipos técnicos para poder suministrar. Decir que en la actualidad el sector industrial en España está en la época post-COVID, está muy alto, todos los equipos técnicos humanos están prácticamente rodando sin parar y este es uno de los mayores problemas que bajo nuestro punto estamos encontrando, porque se habla de que para el año 2022 el crecimiento podría estar en torno a un 20 y un 40% respecto al año actual. Eso significaría tener mayor número de técnicos cualificados para los rodajes y actualmente ya es muy difícil tener un equipo de inicio a final. Se está convirtiendo en una odisea. Recordemos que el mundo de las series, las plataformas, han superado las expectativas con los rodajes y en la actualidad superan ya más del doble de rodajes en series que cinematográficos, en películas. En 2019 el sector audiovisual generó ingresos en España por más de 4.000 millones de euros, según el Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones. La producción de series de ficción es la que genera mayor actividad en España, en nuestro país. En 2015 hay datos que acreditan que se realizaron 38 series para plataformas. En 2018, 3 años después, se alcanzaron 58 series rodadas en España. Y para 2019 se grabaron más de 70 series en España. Se tiene previsto que Estados Unidos lleve a cabo el 60% de la inversión audiovisual mundial, pero solamente el 40% de ella se destina en producciones en su propio país. Esto significa que el resto se ha de grabar en otros países. Y es ahí donde la industria española tiene que poner facilidades y ser capaces de demostrar, como lo ha hecho. Y de hecho hay series españolas que están llegando a todo el mundo, siendo número 1 en las principales plataformas, con tanto el talento, los actores y actrices, como la parte técnica. El hub audiovisual podrá reforzar todo esto y darle un gran impulso a la industria audiovisual española para que desde aquí y en habla hispana se pueda llegar a todo el mundo. El principal reto de la industria española en el futuro se basará en la preparación y la capacidad de sus técnicos para ser capaces de afrontar todo aquello que se espera que venga en los próximos años. Porque si en la actualidad ya estamos casi al 100% de ocupación, va a ser difícil afrontar un futuro con un incremento. Es importante que tanto proveedores, suministradores y sobre todo los técnicos estemos preparados. Desde las asociaciones hay una gran labor para formar e informar a todos y ser capaces de dar las herramientas y la calidad necesaria
para todas las series y películas en coproducciones o no para el resto del mundo. Estamos ilusionados y estamos convencidos que seremos capaces de demostrar que esta industria puede afrontar el reto tan interesante que tenemos por delante. Muchas gracias. Hola, buenos días, soy Carolina Arnaux, ahora en Madrid. Un cordial saludo a todos. Pues después de haber vivido 15 años entre México y Colombia como hotelera y productora audiovisual y de servicios en Medellín, ya me encuentro aquí. Y estoy muy feliz de estar con ustedes y hablarles de un tema que a mí me apasiona, que es el turismo audiovisual o screen tourism. ¿Saben cuál fue el impacto de la pandemia sobre el turismo? Pues en una palabra fue terrible, fue un desastre total. Hay que recordar que la aportación del turismo al PIB de un país es una partida muy importante para su economía. En el caso de España, representaba en 2019 un 12.5% y se desplomó a menos de 5%. De igual forma, las pérdidas alcanzaron más de 4 billones de dólares en el PIB global. Evidentemente, tenemos que reactivar esta industria. Y creo, con muchos, que existe una relación muy estrecha entre la industria audiovisual y la turística. Son dos sectores estratégicos. El sector audiovisual está íntimamente vinculado en la actividad turística. Según un estudio realizado, se verificó el impacto que el rodaje de una película había aumentado la afluencia de turistas a tales destinos de un 50% durante los 5 años posteriores a su estreno. Y también 80 millones de turistas eligieron destinos turísticos basándose en pelis y en series que vieron. Esos son datos muy importantes. La industria audiovisual es sustentable después de la pandemia para el desarrollo y la reactivación del turismo. Y creo que el screen tourism está y va a participar como palanca a la hora de impulsar la industria turística. ¿Pero qué es el screen tourism? Pues es un fenómeno que está creciendo en todo el mundo y representa una importante alternativa para diversificar la oferta turística y para combatir la estacionalidad. Todavía en España, por ejemplo, Netflix, con la presentación del proyecto Spain Screen Grand Tour para hablar de España, fortalece el vínculo entre estas dos industrias. El sector turístico va a necesitar sí o sí material y nuevos contenidos audiovisuales para promover los destinos, los hoteles y las empresas locales. Y los países, obviamente. Aún más que el viajero está más exigente en términos de seguridad, de flexibilidad, pero también en búsqueda de experiencias más sostenibles y únicas. En pocas palabras, es un viajero menos convencional. Creo que debemos crear branded contents para destinos turísticos y está comprobado que los rodajes de series y películas tienen un impacto alto en el tejido empresarial.
Y las recomendaciones de la OMT, que es la Organización Mundial del Turismo, son muy claras. Putting people first. Es decir, que el turismo tiene que ser más sostenible, inclusivo y resiliente. ¿Cuál es la propuesta de valor? Pues es muy sencillo. Pues que sea el turista el guionista, el destino turístico el protagonista y obviamente el set. Pero todo eso utilizando un lenguaje cinematográfico como herramienta potenciadora. Creo mucho en la inteligencia colectiva y creo que con todos podemos alcanzar la meta para reanudar las dos industrias, pero todos unidos. Pues muchas gracias por su atención. Les deseo unas fiestas navideñas deliciosas y hasta muy pronto. Adiós. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Richard Zubelzu, productor, guionista, director y cofundador de Objetivo Family Films en España. Toda mi trayectoria se ha basado un poco en temas social, reportajes, televisión, pero en el 2014 quise dar mi propia voz fundando Objetivo Family Films junto a mi socia Manda Calabrese. Desde el principio quisimos contar tema social, tema de denuncia y tema un poco lo que no se suele ver ni en televisión, ni en plataformas, ni en cine. Siempre enfocado al cine primeramente, después que pase por plataformas y después ya más contenido en televisión, aunque es más minoritario, pero siempre desde el tema no solo largometrajes, sino también mediometraje y cortometraje, siempre sin olvidar a los festivales. Los festivales son muy importantes para nosotros. Festivales y foros como este son imprescindibles para dar voz a contenidos tan independientes como los nuestros, ya que son contenidos que hablan muchas veces suelen ser contenidos incómodos. Incómodos, por ejemplo, temas que hemos tratado, la homofobia en el fútbol, el tema del suicidio tan importante y la lacra tan grande, el desperdicio alimentario, el cambio climático. Son temas que a veces las cadenas de televisión no quieren tratar con ellos porque tienen intereses publicitarios por medio. En el proceso creativo nosotros partimos de la base en cuanto nos llega o encontramos la idea que queremos contar. Empezamos a informarnos y a documentarnos súper objetivamente, porque siempre todos los temas los tratamos con la mayor objetividad posible, siempre teniendo en cuenta que una vez que estás haciendo una edición ya hay una parte de objetividad que se pierde, porque es obvio que al manipular una imagen ya no es la realidad tan cruda como desde el principio, porque hay que darle un lenguaje narrativo, obviamente, pero siempre con el punto de vista más objetivo posible. Y una vez que empezamos a contactar con la gente, intentamos contactar, primero nos hacemos una estructura de guión lo más fiel posible a cómo queremos que sea el resultado final, y una vez que tenemos esa estructura, vamos haciendo la preproducción dentro de cada estructura, dentro de los personajes que queremos llevar a la pantalla. Muy importante encontrar a los personajes idóneos, obviamente, es como si fuese un casting de una película, a buscar al mejor elenco posible, a los mejores actores, pues esto es lo mismo, pero llevando a la realidad, llevándolo un poco a no solo que el contenido que ellos saben y que pueden transmitir sea muy bueno, sino que cómo lo transmitan sea muy bueno también, porque tú puedes tener a una persona
maravillosamente informada, maravillosamente con una experiencia increíble, pero después, desgraciadamente, no dé bien en cámara o no se va a comunicar toda esa experiencia y toda esa sabiduría que tiene encima. Partiendo de ahí, después ya elaboramos un plan de rodaje. Plan de rodaje que lo primero que definimos es el hilo conductor que nos va a llevar, que nos va a hacer contar esta historia. Hay numerosas maneras, igual que hay numerosos tipos de documentales, porque eso no lo hemos hablado todavía, pero igual que hay dentro de ficción hay muchos subgéneros, en temas de documental, por supuesto, muchísimos también, porque puede haber documentales más narrativamente más periodísticos, más, digamos, más que se llevan más al reportaje. Después tienes documentales más de creación, que es grabar prácticamente una historia al día a día de ella y seguir todos sus pasos, y una vez ya que tengas todo el material, ya elaboras la estructura, guión, etcétera, y el hilo conductor. Pero eso es lo que tienes que definir también. Es muy importante y es un paso imprescindible también para que la historia tenga más sentido. Depende también el tipo de historia que quieras contar y el enfoque que le quieras dar. Una vez eso que le has hecho plan de rodaje, tienes el hilo conductor, pues ya empiezas a rodar. Yo suelo rodar todo siempre que puedo con 2 cámaras, siempre solemos rodar así. Depende también el tipo de historia y el tipo de narrativa que queremos usar en ese momento y las circunstancias, porque no siempre todos los rodajes de documentales se pueden hacer tan preparados. Hay cosas que son muy improvisadas cuando hay manifestaciones, altercados, etcétera, etcétera. Pero lo siguiente sería el tema del rodaje. Rodaje, lo que decíamos, imprescindible, un buen sonido, buenas cámaras, que ahora es todo muchísimo más sencillo con los medios que hay tecnológicos y con los grandísimos profesionales que hay, y intentamos hacerlo lo más fiel posible, intentar cortar lo mínimo posible al entrevistado, siempre con las deficiencias que a veces, que cuando grabas en la calle y otras más circunstancias ajenas nuestras, pues siempre hay veces que hay que repetir y a veces son resultados incómodos. Puedo poner como anécdota que cuando grabamos Memento Mori fue en Madrid-Río, que en un parque que hay en Madrid, y justamente cuando una de los testimonios más duros de una madre que había tenido a su hija que se había suicidado, pues se lo tuve que pedir repetir por circunstancias ajenas a nosotros, de ruidos, gente que pasaba, etcétera, etcétera, etcétera. Después del rodaje viene ya lo que es hacer el guión en sí, con todo el material que has tenido, con todo el material al uso en sí, pues es llegar al punto que tú quieres, al punto de dar énfasis más aquí, más allí. Realmente lo que quieres contar y cómo lo quieres contar. Después está el tema de, una vez que ya tienes el premontaje realizado, pues nos vamos un poquito ya al tema de sonorización, que es importantísimo, porque eso de que dicen de que una imagen vale más que 1000 palabras es mentira. Tú puedes tener una imagen un poco bien, pero como se oiga mal, ya te desconecta totalmente al espectador. Y es imprescindible tener un sonido impoluto, con una buena postproducción de sonido. Yo recomiendo que con técnicos de Pro Tools, que la verdad que son maravillosos todo lo que hacen y te solucionan a veces malas grabaciones que haces, desgraciadamente, por circunstancias como hablábamos antes de climatología o situaciones adversas a nosotros. La verdad es que lo solucionan y es una parte fundamental dentro de la producción. Sin ninguna duda el sonido es primordial. Después le llevamos también a etalonaje, y una vez hecho todo esto ya viene lo más complicado, que es vender tu producto. Vender tu producto, que es la quimera que tenemos todos los productores, porque ahora actualmente es más fácil producir que distribuir. O sea que por muchas plataformas que haya, muchas televisiones, etcétera, etcétera.
y intentamos hacerlo lo más diverso posible para entrar en todas las plataformas a la vez, siempre que se puede, claro, porque no todas las plataformas tienen un target de público tan adecuado. Y sin poco más ya os vamos a contar con el tema de los festivales, que yo creo que lo primero de todo, después de tener tu producción acabada, es enviarlo a festivales, el mayor posible, los grandes, pequeños, medianos, todos de en definitiva, todos son una buena ventana, todos tienen su público y nunca se sabe dónde va a estar el distribuidor que te va a dar el puntito donde tu película llegue al mayor número de público. Y después también el tema de ser muy pesado y enviárselo a todas las televisiones, todos los cines. Aunque no te contesten, sigues insistiendo, porque al final es la manera de que llegue a todo el público. También es muy importante, en nuestro caso nunca ha sido posible por circunstancias y otras veces porque yo creo que son abusivas las distribuidoras, y también es verdad que es otra manera de hacerlo, al cual yo no lo comparto, pero porque pierdes el control tanto de tu producto como son, como decía antes, abusivas. Y sin otro más aliciente que deciros, os voy a dejar con un pequeño vídeo en el que podéis ver una muestra de todos nuestros trabajos, y muchas gracias por todo. Un abrazo. Do people know what mental health is? Do people know what mental illness is? Every single one of you in here that's battling, every one of you that feels like you're alone, every one of you who feels like nobody understands you, how many of you relate to what I'm talking about? Raise your hand. There should be some kind of a system that talks about mental health problems in schools, like in lessons, just anywhere really. They're having to deal with a lot of very, very ill people rather than it being more about prevention. Youth mental health, it's the same story everywhere I go. I want to get to the root of it and to really figure out the why from the mouth and the stories of young people. I can sometimes feel a panic attack. Like I woke up this morning and I knew for a fact I was going to have a panic attack. I'm taking this because I think if I look in my face, it'll calm me down. I don't even see myself alive after high school. People need to hear the truth that most kids our age are not fine. I never saw myself represented anywhere. I felt like it was very invisible.
Not only being a woman, but a Black Muslim woman, I just thought that those problems weren't for everybody except people like me. I don't want other young people to feel the way I did growing up. Finally, I have a chance to fight the system. I think we need to start hearing from young people like myself when making policies related to somebody's mental health. There are so many things inherent to a space when you build it up properly that help people become more resilient and help people find community. When you make sure a space is safe, where you make sure that everybody feels welcome into a space, people feel like they can be themselves. I'm telling my story. It's literally making something painful inside beautiful. So sick of being unhappy because I'm so young, and I feel like I need to be able to experience the world in a positive, healthy way. And I just wanted to be accepted for who I am, and I just wanted to be loved. It took me 5 years to finally open up about my mental illness, but it wasn't as scary as I thought. It was one of the best things I've ever done. Young people have to know that even though at times they may feel that they're in the darkness, if they could just know just to hold on, that light is going to come over the horizon. The minute we start talking about mental illness, then people will not be ashamed. I just really hope the world could change. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Emilio, por este rato de poder charlar juntos. Mi nombre es Noemí Weiss, soy cineasta argentino-canadiense, viviendo en Canadá desde hace muchas décadas y haciendo películas documentales, tratando de levantar conciencia sobre temas de los que debemos hablar. Así que esa es en una reseña muy corta quién soy yo. Pero muy fuerte a la vez. Bueno, Noemí, justamente explorando tu carrera, te has dedicado básicamente, tu filmografía y tus documentales están dedicados a todo lo que sea justicia social, derechos humanos. Contanos un poquito de esa trayectoria, si podés, en el tiempo corto que tenemos. Sí, bueno, mi carrera en comunicaciones se empezó hace muchas décadas, teniendo mi propia agencia de publicidad acá en Toronto y manejando cuentas internacionales, más que nada, entre ellas Aerolíneas Argentinas, por ejemplo, pero bueno, por muchos años, más de 20. Y en el 98 yo comencé con la idea de poder crear una productora que una al mundo, una idea muy filantrópica en ese momento. No teníamos, o sea, había internet, pero el email no era un vox populi como es ahora. Y mi idea era justamente juntar al mundo, tratar de unir fuerzas, colaborar con creativos, con productores de diferentes lugares del mundo. Y al principio, en el año 98, era realmente una idea filantrópica que la gente no la comprendía muy bien. Ahora estamos en el 2021, donde estamos en este momento charlando de una punta del continente a la otra, y es algo muy normal. Y así fue como comencé con Film Blanc, inicialmente en la parte de comunicaciones, de comerciales, porque era mi mundo, y luego cambié mi camiseta por la camiseta solidaria. Empecé a ver la posibilidad de poder contar historias sobre derechos humanos, algo que siempre me interesó. Y bueno, desde entonces eso fue, empecé en el 98 con Film Blanc, y en el 2004 tuve mi primer documental sobre los derechos de las comunidades gay del mundo y la apertura de Canadá a ciertas culturas y el desarrollo de esta gente que en sus países no podían desarrollarse como personas por ser gay realmente, por una orientación sexual, cosa que en este momento es otro tema, pero también sigue existiendo. O sea, lamentablemente con los documentales yo siempre pienso que voy a cambiar el mundo inmediatamente, pero los temas siguen. Y a través de los años he producido y creado y escrito todos mis documentales, dirigido también documentales sobre la violencia doméstica,
sobre el tráfico de niños. Una de mis películas, hice una película también en honor a las abuelas de Plaza de Mayo, es un tributo a ellas, contando la historia. También mi última película, Milk, sobre la comercialización del parto y del nacimiento, que fue filmada globalmente en 11 países, en 35 ciudades, y que ha repercutido muchísimo en el mundo, y más que nada lo importante es los cambios que se han podido lograr a través de la película, que me ha llevado a lugares que no me imaginaba que iba a poder presentarla y que podía hacer una diferencia. De haber sido invitada al Vaticano y a presentarla en el Vaticano, y justamente en reconocimiento al cambio que se pudo lograr a través de utilizar los medios para poder hacer una diferencia social. Cómo usamos el poder de los medios. Y bueno, mi última película, Connecting the Dots, Uniendo Voces, que es sobre la salud mental de los jóvenes con una mirada global, trayendo voces e historias exclusivas de los jóvenes. Es el primer documental que se basa en traer las voces de los jóvenes al frente, y no hay adultos. Y la lanzamos en la mitad de la pandemia, así que realmente el documental yo lo comencé en el 2017, se lanzó el año pasado, nunca me imaginé que iba a lanzarlo en el medio de la pandemia, cuando realmente el tema de la salud mental es más importante que nunca en este momento. Así que las historias que se cuentan son muy relevantes, o sea, no hay una diferencia antes o después, porque lo que está justamente narrado en la película cuaja muy bien con lo que está pasando ahora. Y estamos recorriendo el mundo en este momento, en los últimos meses, con presentaciones en Argentina, en Paraguay, en Uruguay, en Colombia prontamente, estuvimos en Australia la semana pasada, en África hace un par de meses, y así seguimos en Canadá, en Estados Unidos, y tratando realmente de levantar conciencia, y ya estamos viendo implementaciones de cambios a través del documental, cosa que me llena de orgullo de ver que finalmente tanto esfuerzo está creando una diferencia. Así que seguimos adelante con lo que podemos hacer dentro de nuestra parte como cineasta, como poder ofrecer una plataforma a quien necesite. ¿Y cómo fue esa experiencia de estrenar en pandemia? Muy difícil al principio, porque nosotros terminamos de filmar después de haber recorrido 7 países, y terminamos de filmar en Buenos Aires justamente en diciembre del 2019, y empezamos a editar en febrero, y en marzo se vino la pandemia, así que fue todo un proceso extremadamente complicado, porque toda la edición fue a distancia, que llevó mucho más tiempo, y después de terminar la película sin saber cómo lanzarla. No había cines, festivales en ese momento tampoco, y ante eso fue una decisión mía de utilizar la bendición de la adversidad y utilizar de esa forma este mundo global en el que vivimos, y dar la oportunidad de hacer un lanzamiento virtual, que en realidad fue muy exitoso, porque tuvimos representación de más de 50 países, cosa que sin la pandemia no hubiéramos podido lograr. Hubo casi 600 personas presentes, y fue realmente muy, muy interesante. Así que yo creo que nosotros los seres humanos somos muy resilientes y muy creativos en buscar siempre formas de cómo salimos de una situación difícil. Y bueno, en este momento, si tenemos la oportunidad de poder comunicarnos de esta forma, es utilizarlo
responsablemente, ¿no? Y de la mejor forma posible. ¿Cómo ves la participación del Estado? En muchos ámbitos el Estado durante la pandemia apoyó a todos los sectores. En tu experiencia, ¿cómo has vivido esto? El sector en Canadá, la experiencia de Canadá, la experiencia argentina, que son las dos más cercanas que vos tienes, ¿ves que hubo un apoyo, poco, mucho? ¿Cómo se manejaron los estados en el ámbito de la industria audiovisual, me refiero? Te puedo hablar aquí en Canadá, el gobierno ha apoyado mucho y se sigue apoyando, porque es una industria que se ve también como creo que los gobiernos tienen que apoyar, todo el mundo debería estar apoyando a las artes, o sea, vivimos de las artes, pero nos llega en el alma, ¿no? Hay muchas formas de contar historias y el arte es una de ellas, ¿no? Acá en Canadá hemos visto el gobierno apoyando fuertemente al sector de cine, de audiovisual y también a la diversidad, a los grupos minoritarios, a los grupos de diferentes culturas, también a las mujeres, mucho más que antes. O sea, hemos visto muchos cambios con gran apoyo de parte del gobierno. Es importante poder ver la inversión que se hace en las artes, porque son de alguna forma las que pueden llevar a hacer cambios también y a poder traer también beneficios económicos. Hay que mirar también la parte económica de las artes que eventualmente pueden rendir económicamente al país también por haber apoyado. Pero definitivamente yo no puedo hablar de la Argentina porque no tengo conocimiento, pero aquí en Canadá se ha apoyado y creo que se va a seguir apoyando, esperemos que sí. Muchísimas gracias, Emilio. Agradecerte por la iniciativa, a todo el grupo y el equipo que me imagino que está detrás de toda esta organización. Así que para mí es un honor ser parte del grupo y te agradezco enormemente por este ratito de poder haber charlado juntos. El cine boliviano en la última década ha tomado temáticas diversas y comenzó una dinámica de producción con películas que cada vez alcanzan escenarios en festivales internacionales y forma parte de la programación de plataformas streaming para alcanzar a una mayor cantidad de público de habla hispana. La crisis sanitaria frenó en seco ese despegue importante del cine boliviano contemporáneo. Si bien esta etapa significó la postergación y demora de muchas películas para su estreno, luego de ese periodo crítico es cuando se activa progresivamente la economía del país y también vuelve a emerger el cine boliviano con propuestas estéticas interesantes que llaman la atención. De ser un cine que explotaba su riqueza cultural interna para su público local, el cine boliviano de este tiempo busca cautivar la mirada de la gente de otras culturas y este es su desafío importante. La calidad técnica, las historias y el desempeño de sus actrices y actores tienen como resultado un cine que busca su expansión. Actualmente tenemos una nueva ley del cine que busca, en esencia, impulsar la producción boliviana y proyectarla al campo de las coproducciones. Contamos con la primera carrera de licenciatura en cine y producción audiovisual, que es la apuesta más importante de formación para preparar a futuro producciones de calidad, pensadas y trabajadas de manera colectiva. El cine indígena que se realiza en Bolivia es uno de nuestros baluartes que ha permitido desarrollar una dinámica de expansión al margen del sistema comercial y que tiene su propio ritmo y logros. Se ha creado espacios de reflexión para hablar abiertamente del aporte de las mujeres en el cine boliviano, y esto ha despertado la necesidad de generar proyectos con enfoque equitativo.
La belleza de los paisajes de las distintas locaciones con las que cuenta Bolivia para el cine propio y para la producción de otros países es la carta de presentación que sin duda es la oferta más importante que se proyecta desde este país sudamericano para aportar a la actividad cinematográfica internacional. En el retorno a las actividades post-pandemia, no solo se prevé la reactivación de más y mejores obras artísticas para salas de cine, también se apunta a las plataformas y a la participación creciente de nuestro cine en festivales. Una de nuestras fortalezas es sin duda los laboratorios para proyectos cinematográficos. El Bolivia Lab se ha posicionado como uno de los más importantes espacios de formación para jóvenes realizadores latinoamericanos. Varios proyectos que luego se estrenaron como películas fueron trabajados y enriquecidos en el Bolivia Lab, que tiene como epicentro la ciudad de La Paz, desde donde se impulsa un cine con altura. En la región tropical de Bolivia, en la ciudad de Santa Cruz, el Festival Internacional FENAVIT es otro de los escenarios importantes que convoca a jóvenes productores de cortometrajes y largometrajes de distintos lugares para ser parte de una competencia que todos los años convoca al público local e internacional. No podemos dejar de mencionar uno de los proyectos más importantes que se generan en el sur del país. Se trata de la construcción de la Cineteca del Cine de los Derechos Humanos de la ciudad de Sucre. Todos los años, el Festival Internacional de Cine de los Derechos Humanos logra programar una importante cantidad de películas de todo el mundo, con temáticas referidas al campo de los derechos humanos. Esta enorme colección de películas estarán a disposición en la ciudad de Sucre para poder ser visionadas en este importante espacio cultural como es la Cineteca de los Derechos Humanos. Las iniciativas y la estructura de nuevas obras de cine y audiovisual se siguen desarrollando en distintas ciudades y lugares de Bolivia. La producción artística no se detiene, se trabaja con experiencias en nuevos formatos. Están en progreso películas de largometraje con animación en 3D, se producen materiales para plataformas digitales y se trabaja para mejorar la producción cinematográfica boliviana. A pesar de todo, los artistas bolivianos apuestan a la creatividad, aunque las condiciones para acceder a recursos de producción siguen siendo limitadas. Al mismo tiempo se buscan nuevos horizontes, sobre todo para coproducir películas con países iberoamericanos. Los productores cuentan con PRODA, la Asociación de Productores de Cine y Audiovisual que promueve contactos y alianzas para mejorar la actividad productiva en el cine. Asimismo, a partir de este mes, inicia sus actividades Filmar, la Asociación Boliviana de Autores y Productores Cinematográficos Audiovisuales, una organización dedicada a la gestión de derechos de autor que pretende reivindicar este derecho. Todas estas señales son una muestra de tenacidad, esfuerzo colectivo, esperanza y actitud positiva. Somos conscientes de la importancia que tiene un espacio de esta naturaleza como es el Foro Audiovisual Iberoamericano. Queremos promover y motivar proyectos colaborativos de formación y producción cinematográfica. Estamos interesados en ser parte del equipo técnico, artístico y creativo del nuevo cine que está por crearse. Los cineastas y artistas bolivianos queremos seguir avanzando, paso a paso, para crear y motivar la creación de cine y audiovisual latinoamericano desde Bolivia.